Bueno, Dios les bendiga mucho. Qué bueno que podemos estar aquí nuevamente en la casa del Señor. No es un domingo más, hoy es el día que hizo el Señor y nos gozaremos y nos alegraremos en él. Hoy nosotros continuamos con la serie que comenzamos hace 3 semanas atrás, que titulé ¿Quién dijo miedo? Durante las pasadas semanas hemos estado hablando de diferentes personajes bíblicos que por diferentes situaciones tuvieron que enfrentar el miedo. Hablamos acerca de Gedeón, de cómo ante el llamado de Dios se sentía temeroso, se sentía intimidado por lo que tenía de frente, ¿verdad? El reto que tenía de frente. La semana pasada hablamos de Daniel y hablamos del reto que tuvo Daniel cuando fue amenazado de muerte, si seguía sirviendo y seguía orando al Dios de los cielos, y cómo él enfrentó este miedo de esta gente que lo amenazaba de muerte. Y hoy continuamos con esta serie que se titula ¿Quién dijo miedo? Y vamos a estar hablando de otro personaje, pero antes de ir al texto bíblico yo quiero narrarles una historia que obviamente tiene que ver con el tema. Un saludo a los que se han conectado en el live, un saludo a los que no lo van a ver en vivo, pero más adelante van a estar viendo este video. Deseamos que Dios los bendiga mucho, ¿verdad? Y que este mensaje sea de bendición para ustedes. Y si está conectado ahí en vivo o lo ve más adelante, ayúdenos a compartirlo para que más gente pueda escuchar este mensaje, ¿verdad? Y pueda recibir palabra de Dios. Pues esta historia cuenta que 2 niños de alrededor de unos 5 años jugaban en un lago que por el frío en la temporada de invierno se había congelado. Y ellos estaban ahí corriendo, estaban patinando sin ningún tipo de preocupación, hasta que de repente, lamentablemente, un pedazo de hielo se dio y uno de los niños cayó al lago congelado y se fue por debajo del hielo. Y este otro niño, cuando vio que su amiguito había caído al hielo, quiso ayudarlos, así que ambos tenían aproximadamente 5 años y él fue corriendo y encontró la piedra más grande que él podía cargar y la llevó hasta el lugar donde su amigo se estaba ahogando, y con sus manitos levantó la piedra y comenzó a golpear ese hielo hasta que lo pudo romper y pudo extender la mano y pudo sacar a su amiguito. Cuando por fin llegaron los bomberos y llegó el rescate a ayudarlo y se dieron cuenta que este niño tan pequeño había rescatado a su amigo, se empezaron a preguntar y estaban asombrados, estaban incrédulos de cómo un niño tan pequeño, con tan poca fuerza, había podido lograr tomar esta piedra, romper el hielo y salvar a su amigo. Y un anciano que estaba cerca, que escuchaba la conversación de estos bomberos incrédulos, se acercó a ellos y les dijo: yo le puedo decir cómo ese niño tan pequeño pudo haber hecho eso. Y uno de los bomberos le preguntó cómo. Y le dijo: es que ninguno de ustedes estaba aquí para decirle a él que era imposible, ¿verdad? Y a veces nosotros nos encontramos con situaciones de frente que parecen imposibles. Estoy seguro que alguna vez, si le hiciera la pregunta, ¿alguna vez te has encontrado con una situación que parece no tener solución? Con una solución que parece imposible. Estoy seguro que si usted busca rápidamente en su memoria, usted se va a encontrar con situaciones que usted en algún momento dijo: esto parece que no tiene una solución, esto parece que no tiene una salida, esto parece que no tiene un buen final. Y cuando nosotros nos encontramos con situaciones así, muchas veces nosotros lo intentamos todo. Intentamos bajo nuestras capacidades, intentamos bajo nuestro conocimiento. A veces recurrimos a conexiones que nosotros creemos tener que posiblemente nos pueden ayudar. A veces tratamos de resolver esos problemas con dinero. A veces tratamos de otras maneras, de muchas maneras de resolver el problema, y nada parece solucionar esa situación o ese problema. Y cuando esto lo tenemos de frente, sin lugar a duda, la sensación, la emoción que la mayoría de nosotros sentimos es miedo. Miedo a qué pasará, miedo a cuál será el final de esta situación. Y eso es algo que todo ser humano en algún momento en la vida lo enfrenta. Hoy vamos a estar estudiando acerca de la vida de una mujer que se acercó a Jesús para ser sanada y vivió una experiencia similar a la de este jovencito, este niño que les conté. Su fe fue puesta a prueba y nadie estuvo allí para decirle que eso no era posible. Ella creyó y recibió del Señor la tan anhelada sanidad que ella necesitaba. ¿Y dónde se encuentra este pasaje? Este pasaje se encuentra en Marcos capítulo 5, versículos 26 al 34. Marcos capítulo 5, versículos del 26 al 34. Y le leo la Nueva Traducción Viviente. Y dice así la palabra del Señor. Dice: una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría de una hemorragia continua y había sufrido mucho con varios médicos, y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Versículo 27 dice: ella había oído de Jesús,
Así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica, tocó su manto. Pues pensó, si tan solo tocare su túnica, quedaré sana. Al instante, la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. El versículo 30 dice, Jesús se dio cuenta de inmediato que había salido poder sanador de él. Así que se dio vuelta y preguntó a la multitud, ¿quién tocó mi túnica? Sus discípulos le dijeron, mira la multitud que te apretuja por todos lados. ¿Cómo puedes preguntar quién me tocó? Sin embargo, él siguió mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces, la mujer, asustada y temblando, al darse cuenta de lo que había pasado, se le acercó y se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho. Y el versículo 34 dice, y él le dijo, hija, tu fe te ha sanado, ve en paz, se acabó tu sufrimiento. En este hermoso pasaje que posiblemente muchos de ustedes han escuchado en alguna ocasión, nos encontramos con esta mujer que el primer versículo que leímos nos dice que sufría de una condición de un flujo de sangre, una hemorragia de sangre. Y esto no era algo normal, como sucede, ¿verdad?, con todas las mujeres. Esto era una situación que había durado, que ella había enfrentado por un periodo de 12 años. Y esto se hace más fácil leerlo que vivirlo, ¿verdad? Muchas veces sabemos que a veces la mujer en su ciclo natural, ¿verdad?, sufre en esos días, ¿verdad? Sufre de dolores, sufre por diferentes razones. Pero imagínense esta mujer que había estado sufriendo de esto por 12 años corridos, donde prácticamente no se detenía esta situación. Y si usted dice 12 años pasan rápido, sí, con la boca pasa rápido, pero cuando uno está sufriendo de una enfermedad como la que estaba sufriendo esta mujer, 12 años se pueden hacer eternos. Mire si 12 años se pueden ver mucho, que hace 12 años atrás, yo y mi esposa estábamos recién casados, no teníamos hijos, esta iglesia todavía no estaba ni en planes. 12 años atrás, las redes sociales que ahora estamos tan acostumbrados a ellas, que ya son tan normales para nuestra vida, apenas estaban comenzando. Hace 12 años atrás no existía la inteligencia artificial, que hoy en día ya nos estamos empezando a acostumbrar a ella. Hace 12 años atrás, han pasado, de 12 años para acá han pasado ya 3 elecciones, hablando de política, ¿verdad? Así que si usted se da cuenta, 12 años puede ser un tiempo muy largo, sobre todo si está sufriendo de una enfermedad o de una situación difícil, como la que esta mujer estaba sufriendo. Y fíjense, los judíos tenían algo particular cuando veían enfermedades como esta. Ellos veían la tragedia personal y en la enfermedad veían como una reacción de Dios contra el pecado personal. Así que cuando veían de personas que tenían cierto tipo de enfermedades, rápido lo que venía a su mente es pecado. Debe haber pecado. Debe haber deshonrado a Dios. Debe haberle dado la espalda a Dios. Pero ese no era el caso de esta mujer. Su condición era desesperante. Y nos dice los versículos que leímos que ella había gastado todo su dinero en los médicos sin ver absolutamente ninguna mejoría. De hecho, uno de los versículos dice que ella sufrió con diferentes médicos. Sufrió porque posiblemente estaban experimentando con ella. Sufrió posiblemente por escuchar los comentarios de los médicos, las acusaciones. Sufrió porque sabía que estaba gastando el poco dinero que posiblemente ella tenía y no tenía ningún tipo de mejoría. Así que ella sufrió de esta hemorragia por alrededor de 12 años. Pero no solamente era la enfermedad física, no solamente era el dolor físico, también esta enfermedad hacía que la excluyeran de la sociedad. Esta era de ese tipo de enfermedad que en la ley judía la declaraban impura. La sacaban prácticamente de la sociedad. Y había muchas cosas que estaban prohibidas para esta mujer gracias a esta enfermedad. Ella, si tenía esposo, que no nos lo dice los versículos, ella no podía estar como esposa con su esposo. Porque al tocarlo, inmediatamente este hombre iba a ser declarado impuro también por la ley judía. Segundo, esta mujer maternalmente no podía tener hijos por su condición de flujo de sangre, por su condición de salud. Y si ya había logrado tener hijos, no podía acercarse a sus hijos. Si ya había tenido hijos, no podía darle un abrazo a sus hijos.
No podía escuchar ese mami, ven acá, mami, hazme mi comida favorita, porque no podía acercarse a sus hijos. Como ama de casa, prácticamente tenía que vivir sola, porque la ley exigía de que ella no estuviera a más de 150 pies de cercanía de ninguna persona. Por lo tanto, si alguien hubiera vivido en esa casa, ella prácticamente no podía hacer ningún quehacer como ama de casa. No podía cocinar porque todo lo que tocara se hacía impuro. No podía fregar platos porque todos los platos que tocara se hacían impuros. No podía sentarse en el sofá, no podía acostarse en la cama para que alguien más se acostara en esa cama, porque todo lo que tocara, de acuerdo a la ley judía, se hacía impuro. Socialmente, no podía ni tan siquiera extender la mano para saludar a nadie. Ella estaba totalmente excluida de la sociedad, porque nuevamente, si cualquier persona estrechaba su mano y ella lo tocaba, automáticamente la ley lo declaraba impuro también a esa persona. Así que todos los que se habían enterado que esta mujer estaba enferma, le sacaban el cuerpo. No podía estar socialmente, compartir con nadie. Imagine la soledad. Nosotros hace 4 años atrás vivimos un aislamiento cuando comenzó esta pandemia llamada COVID. Y estábamos en nuestras casas. Estuvimos por varios meses prácticamente en nuestras casas, donde no compartíamos con nadie, donde quizás no íbamos físicamente al lugar de trabajo, donde nuestros hijos no iban físicamente a la escuela, donde si ibas a algún lugar prácticamente te fumigaban, porque te echaban alcohol por todos lados, ¿verdad? Tenías que ir con las mascarillas esas y la gente te saludaba y tú decías, ¿quién será? No conozco quién es esa persona. Saludaba ¿verdad? Por ser amable, pero tú no sabías quién te saludó, porque no reconocías por la mascarilla. De hecho, la gente evitaba saludar de lejitos así, ya no extendía la mano, ya no había abrazos, porque la gente decía, ¿y si tiene COVID? Así que estábamos prácticamente como esta mujer, ¿verdad? Excluidos de la sociedad. Espiritualmente, no se le permitía entrar al templo. Por lo tanto, no podía ir a adorar a Dios, no podía congregarse porque tenía prohibido entrar al templo. Físicamente tenía que sentirse totalmente agotada, posiblemente muy débil, porque estaba enferma y socialmente desterrada. De hecho, podía estar tan mal su condición de salud que podía estar hasta el borde de la muerte, porque podía estar sufriendo de anemia por la pérdida constante de sangre. Pero nos dice el versículo 27 que ella había escuchado hablar de Jesús. No sabemos cómo ella escuchó hablar de Jesús, porque posiblemente ella pasaba gran parte de su día o todo su día encerrada en su casa. Así que quizás un día detrás de la ventana escuchó que alguien pasó cerca de su casa y comenzó a hablar de un Jesús que había sanado a alguien. Posiblemente en más de una ocasión lo escuchó y escuchó el testimonio de alguien más que pasó por su casa diciendo, ¿viste cómo Jesús liberó a tal persona? ¿Viste cómo Jesús liberó a tal persona que estaba endemoniada? ¿Viste cómo Jesús sanó al ciego? ¿Viste cómo Jesús levantó al paralítico? Y ella comenzó a escuchar hablar de Jesús de alguna manera. Y esto hizo que su fe creciera. Romanos 10:17 me dice lo siguiente. Dice, así que la fe viene por el oír, o la fe viene por oír. Es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo o por oír la palabra de Dios, como dicen algunas otras versiones. Así que sabemos que una de las maneras que nosotros podemos alimentar nuestra fe es por lo que nosotros escuchamos. Y dice, o sea que cuando leo la Biblia, no crece mi fe porque no la estoy escuchando. Claro, cuando tú lees la palabra de Dios, tú la estás escuchando en tu mente, lo que estás leyendo. Cuando tú estás escuchando un mensaje, un sermón como este, tu fe se alimenta porque estás escuchando hablar acerca de la palabra de Dios. Así que la fe viene por el oír, ¿verdad? Viene por oír la palabra de Dios. Así que la mejor recomendación que yo puedo tener para toda persona es que se dedique a escuchar la palabra de Dios, porque a veces nos dedicamos a escuchar otras cosas que no nos conviene, o nos dedicamos a escuchar cosas que en vez de alimentar nuestra fe, lo que hacen es que nos desanima, que llega la depresión, que llega la tristeza. Porque mire, si nos ponemos a escuchar solamente lo que dicen las noticias, ¿sabe? Usted no va a salir de su casa. No que si viene otra vez la ola de COVID. No que si ahora viene el virus del mono. No que si dice la NASA que viene un asteroide que viene directo para la Tierra. No que si no sabemos si va a temblar la Tierra y va a haber un terremoto. O si no sabemos que viene el huracán. O no, la economía no va a mejorar. La economía va a seguir de mal en peor. Y si usted escucha a los candidatos que están disponibles quizás para la política, usted se deprime más, ¿verdad? Así que muchas veces nos dedicamos a escuchar este tipo de cosas, nos dedicamos a escuchar el compañero o compañera de trabajo que siempre tiene una nube encima y siempre le está lloviendo y le están cayendo truenos, porque, ¿verdad? Siempre
buenos días, ¿qué tienen de buena? ¿Verdad? O no debí haber salido de casa. Este día todo me va a ir mal. ¿No te diste cuenta? Y todo lo que tú escuchas de este tipo de personas son malas noticias. Pero cuando escuchamos la palabra de Dios, nuestra fe se aumenta, nuestra fe se fortalece, porque la fe viene por el oír, pero por oír la palabra de Dios. Así que si tu fe no ha estado creciendo, si por el contrario tu fe se ha debilitado, te puedo preguntar, ¿qué has estado escuchando últimamente? ¿A quién has estado escuchando últimamente? Cuando esta mujer escuchó hablar de Jesús, ella tomó una decisión. Ella dijo, yo tengo que llegar hasta donde está este tal Jesús, que yo he escuchado hablar de él, pero yo no lo conozco, pero yo no lo he visto. Y yo me imagino que esta mujer, aunque tomó esta decisión, debía sentir miedo. ¿Por qué debía sentir miedo? Porque podía tener unas consecuencias terribles. Si esta mujer salía, nos dice el pasaje que una multitud seguía a Jesús. O sea que había mucha gente a través de ese lugar por donde ella iba a buscar a Jesús. Y si alguien o más de una persona la reconocía entre medio de la gente y sabe, ella es impura, ella tiene un flujo de sangre, mira, está entre nosotros. La ley dice que podía ser llevada a las afueras de la ciudad y podía ser apedreada hasta la muerte legalmente por contaminar a la gente que ella se le había acercado. Así que esta mujer podía haber sentido miedo de ser descubierta y de que la consecuencia pudiera ser la muerte. Pero ¿sabes? Si esta mujer no tomaba la decisión, si no tenía la determinación de salir a buscar su milagro, posiblemente como quiera iba a morir. Ya estaba enferma por 12 años, ya estaba sumamente débil, posiblemente ya estaba con nada de fuerzas y podía, como le dije ahorita, estar al borde de la muerte, así que podía morir igual. Así que ella tomó una decisión. Yo voy a salir a buscar a este Jesús. Y nos dice que Jesús se acercó por su zona con una multitud. Y ella pensaba, si solo tocara el borde de su manto, si tan solo yo tocara el borde de su túnica, yo sería sanada. Eso es todo lo que yo necesito. No necesito tocarlo a él, no necesito que él me imponga las manos, no necesito que él me hable. Yo creo, yo tengo la fe de que si yo tan solo toco el borde de ese manto, yo voy a quedar sana. Entonces, ¿por qué la mujer quizás pensó que tocar el borde de su manto era suficiente, tocar el borde de su túnica? ¿Qué tenía de especial este manto, esta túnica? Pues como sucede con esta cultura judía, que ellos no hacían nada que no tuviera un significado. Estos mantos judíos, estas túnicas judías, tenían un significado muy especial. No lo hacían por hacerlo, sino que cada hilo que tenía este manto tenía un significado. Jesús seguramente utilizaba un manto de oración que le llamaban talit. Y ese talit tenía 4 puntas, 4 bordes sobresalientes con hilos, ¿verdad? Y esto representaba las letras del nombre de Jehová, que en el idioma griego solamente se representaban 4 letras: la Y, la H, la W y la H, porque prácticamente ellos tenían miedo de mencionar tan siquiera el nombre de Jehová, el nombre de Dios. Tanto así ellos respetaban este nombre. Así que los judíos asignaban también un nombre a cada letra, por lo que cada palabra también sumaba un número, ¿verdad? Y sígame esto para que usted vea cuál es el significado de esto. Cada una de esas 4 esquinas, si a usted no le gusta la matemática, lo siento, a mí tampoco me gusta, ¿verdad? Pero el significado de esto es interesante. Cada una de esas esquinas estaba conformada por unos flecos o borlas, formadas específicamente por una cantidad de hilos. Generalmente tenía 7 hilos que representaban el número de la perfección y un hilo de color azul que representaba la realeza de Dios. En total tenía 4 puntas o flecos con 8 hilos cada una de ellas. Y los judíos, como le dije ahorita, asignaban un número a cada letra, por lo que cada palabra sumaba un número. Así que, para terminar con esto de la suma, si usted sumaba todos los números que tenían que ver esos hilos, en una ocasión daba 7, en otra ocasión daba 8 y otros hilos daban 11. Por lo tanto, esos primeros 3 flecos o bordes sumaban un total de 26. Pero el último fleco que quedaba, ¿verdad? Esos 3 representaban el nombre de Jehová, esas 4 letras que yo había dicho. Pero el cuarto grupo tenía 13 vueltas de hilo y eso tenía un valor numérico para la palabra Ejad, y esa palabra significa 1. Por lo tanto, todos esos mantos de oración que utilizaban estos hombres judíos, y esos hilos representaban la frase: Jehová nuestro Dios es uno.
Jehová nuestro Dios es uno. Así que esta mujer, literalmente, cuando decidió ir y tocar el borde del manto de Jesús, el borde del manto del Maestro, la mujer entendía precisamente lo que eso significaba. Ella prácticamente decía, si yo toco el borde de ese manto, si yo agarro el borde de ese manto, yo me estoy agarrando de las promesas de Dios. Y eso es todo lo que yo necesito para ser sanada. Así que ella fue e hizo exactamente eso. Ella fue pasando entre medio de la multitud, posiblemente con su rostro totalmente tapado para que nadie la viera, buscando lugar entre medio de la multitud, empujando por aquí, empujando para allá, tratando de pasar desapercibida y que nadie la viera, porque si no hasta ahí iba a llegar su vida. Hasta que ella llegó hasta el frente donde estaba Jesús y ella posiblemente se tuvo que postrar y llegar hasta el borde del manto que llegaba casi hasta el piso y poder tocar el borde de ese manto. Y esto no fue un toque cualquiera, porque vemos que el versículo dice que Jesús inmediatamente se dio cuenta que alguien había tocado el borde de su manto porque poder sanador había salido de él. Y empezó a preguntar, ¿quién me tocó? ¿Quién tocó el borde de mi manto? Y sus discípulos, que nunca entendían nada, si usted lee la palabra, usted se va a dar cuenta que sus discípulos casi siempre estaban perdidos. Jesús decía las cosas, le decía los mensajes y ellos, ¿qué pasó? Ellos no entendían, así que le dicen, Jesús, pero ¿cómo vas a estar diciendo que quién me tocó? Tú no ves toda la gente que hay aquí, que estamos todos apretados en medio de la gente y tú preguntas que quién te tocó. Mira, cualquiera te pudo haber tocado. Y él dice, no fue cualquier toque. Es que de ese toque, poder sanador salió de mi cuerpo. Y él estaba dando, fíjese, analice esto, Jesús es el Hijo de Dios. Jesús conoce todas las cosas. Por lo tanto, cuando Jesús hacía esta pregunta, no era que Jesús realmente no sabía quién lo había tocado. Es que le estaba dando la oportunidad a esta mujer de testificar lo que había sucedido. Así que él preguntó y siguió mirando quién está, hasta que esta mujer, a pesar de su miedo, dio un paso al frente. Los versículos me dicen que esta mujer, temblando, se postró a los pies de Jesús y le explicó por qué lo había tocado. O sea, ella dio testimonio. Le dio testimonio de cómo por 12 años ella había sufrido esta terrible enfermedad. Le dio testimonio de cómo por 12 años ella había ido de médico en médico y nadie la había podido ayudar. Al contrario, se sentía peor. Cómo ahora su situación económica, ella no tenía nada prácticamente. Cómo no tenía esposo, no podía acercarse. Como si tenía hijos, de los hijos no podían acercarse. Cómo había estado prohibida de visitar el templo para adorar a Dios. Y ella dio este testimonio para que la multitud que estaba allí escuchara lo que había sucedido y la sanidad que había tenido en su cuerpo. Así que esto de testificar, fíjese, recientemente, si usted ha estado pendiente a las redes sociales en Puerto Rico, usted se habrá dado cuenta que esto de testificar ahora es un issue, ¿verdad? Porque muchos quieren que estudie por 5 años la palabra de Dios antes de usted poder testificar lo que Cristo hizo en usted. Pero yo veo este pasaje y yo veo que Jesús, sin conocerla, sin haber tenido una relación todavía personal con ella, sin ella haber estado congregándose por un tiempo en específico, fue sanada de una terrible enfermedad. Inmediatamente Jesús le dio la oportunidad de testificar. ¿Sabes? Porque cuando nosotros testificamos, que no es lo mismo que predicar, que no es lo mismo que enseñar la palabra, tú simplemente estás diciendo lo que Jesús ha hecho en ti. Y eso nadie te lo puede cuestionar. Así que esta mujer inmediatamente dio su testimonio. Estoy seguro que su testimonio fue de bendición para la multitud que estaba allí en ese momento. Porque estoy seguro que ella no era la única que estaba enferma en ese lugar. Posiblemente otros tenían otro tipo de enfermedad. Había cojos, había inválidos, había ciegos, había mudos. No sabemos qué tipo de enfermedades había allí. Pero el testimonio de esta mujer, estoy seguro que encendió la fe de mucha gente que estaba allí. Porque ahorita le decía que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que esta mujer estaba proclamando las bondades de Dios en ese lugar y estoy seguro que la fe de alguien creció en ese momento. Y una vez ella termina de dar su testimonio, Jesús le dice, ánimo hija. Fíjese, la llamó hija. Eso es un título que es muy especial. Esta mujer posiblemente la murmuración de la gente la había llamado pecadora, la había llamado la enferma, la había llamado la mujer del flujo de sangre continuo, la llamaban posiblemente la que el esposo la tuvo que dejar, la desterrada. No sabemos cuántas burlas y cuántos nombres esta mujer había recibido. Pero Jesús, el Hijo de Dios, ahora le dice
hija. Y la palabra, si usted va a más allá de los evangelios y usted lee las cartas de Pablo, Pablo dice lo siguiente, dice, y aquellos que creen en Jesús o aquellos que creen en el Hijo, le dio la potestad, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Así que Jesús sabía que esta mujer había creído. Jesús sabía de la fe de esta mujer, y al saber de la fe en esta mujer, en él, en el Hijo de Dios, le llamó hija. Y no solamente le llamó hija, le dijo, tu fe te ha sanado. No le dijo el hecho que tocaste el manto, no le dijo ninguna otra cosa, le dijo, tu fe te ha sanado. Porque la fe es importante cuando nosotros vamos a recibir algo de parte de Dios. Marcos capítulo 6. Versículos 4 al 6, le leo un momentito. Dice lo siguiente, dice, entonces Jesús les dijo, un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo, y entre sus parientes y su propia familia. Y debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro allí, excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos. Y estaba asombrado de su incredulidad. Así que me dice que Jesús, cuando fue al lugar donde él había nacido, donde la gente que se había criado con él, posiblemente con compañeros de estudio, posiblemente con los vecinos de él, cuando llegó a ese lugar, fue el lugar donde menos milagros él pudo hacer. ¿Por qué? Porque la gente estaba incrédula. La gente le decía, pero si este es el hijo de carpintero, ¿cómo que ahora es el hijo de Dios? Él no es hijo de Dios, él es hijo del carpintero. Ah, pero este es el hijo de María, pero si yo lo vi por ahí corriendo. Yo me acuerdo que le metí una piedra en la cabeza a mi hijo cuando era más pequeño. ¿Cómo que ahora es el Hijo de Dios? ¿Verdad? Porque Jesús cuando era niño, era niño. Él no levitaba por el aire cuando era un nene pequeño, era un niño normal. Así que tuvo tanta incredulidad en el lugar donde nació que pudo hacer muy pocos milagros porque la gente no creía. Así que esto me deja saber que la fe es muy importante al momento de nosotros recibir un milagro. Tal como la fe que tuvo esta mujer para ser sanada. Y cuando ella se encontró con Jesús, Jesús no la engañaría como los médicos, ¿verdad? Como inútilmente ellos aceptaron su dinero y la dejaron sin nada sabiendo que ellos no podían hacer nada. Entonces, ¿qué es un milagro? ¿Un milagro Jesús lo hace por hacer show? ¿Lo hace por hacer un espectáculo? No. ¿Por qué Jesús hace milagro? Y lo podemos ver dentro de la palabra a través de todos los evangelios. Un milagro es la expresión del amor de Dios mediante una manifestación de su poder sobre alguien que no tiene posibilidades de lograr lo que necesita. O sea, que cuando nosotros vemos un milagro realizarse, lo que estamos viendo es precisamente la expresión del amor de Dios por esa persona. Y ya vimos que esta mujer lo había intentado todo, había gastado todo su dinero, había hecho lo que normalmente cualquier persona haría, es ir al médico, ir de médico en médico, y nadie la había podido ayudar. Y el milagro fue una expresión del amor de Dios mediante una manifestación de poder sobre ella, ¿verdad? Para ella poder lograr lo que necesitaba. Y fíjense que digo lo que ella necesitaba, no lo que ella quería, necesariamente. Porque a veces no vemos algunos milagros de parte de Dios porque, como dice la misma palabra, a veces no pedimos correctamente, ¿verdad? A veces Dios nos da solamente lo que necesitamos y no lo que queremos. A veces nosotros quisiéramos una casa de 3 pisos, ¿verdad? Gigante, y tener una mucama, y tener a alguien que, ¿verdad? Y ser millonario. Pero Dios sabe que si tú tuvieras todo eso, posiblemente te olvidarías de Él, te alejarías de Él, y Él no quiere que tú te apartes de Él. Pero te va a dar un buen trabajo que te va a proveer todo lo que tú necesitas, aunque no tengas la casa de 3 pisos con la mucama, y etcétera, etcétera. Porque Dios nos da lo que nosotros necesitamos, no necesariamente lo que nosotros pedimos. Pero aún así Dios sigue haciendo milagros. Jesús le había impartido una doble bendición a esta mujer. Había restaurado su cuerpo, lo que le impulsó al testimonio, de modo que la fe oculta se transformó en una fe manifiesta. Y ahora le sería posible ser, indudablemente fue una bendición para otros, para la gloria de Dios. Para todos los que en ese momento y para todos los que más adelante escucharían su testimonio. Y aunque la mujer se sanó, ¿verdad? Ya que lo sintió en su cuerpo, según nos dice el versículo 29, Jesús la alivió de la carga de tener que demostrar que había sido curada. Porque no era tan fácil como que simplemente, ya estoy sana y nada, ya puedo salir de casa, ya puedo ir al templo. En esa cultura no era tan fácil.
Cuando alguien era sano de este tipo de enfermedad, la ley judía, mire, eran muchas leyes. Eran 613 leyes que esta gente se suponía que cumpliera, más allá de los mandamientos de Dios. Así que la ley exigía que cuando alguien era sano de este tipo de enfermedad, tenía que ir y presentarse delante del sacerdote. Pero no era delante de frente, sino que era, según la ley, tenía que estar a 150 pies de distancia por lo menos de este sacerdote, para de alguna manera que él certificara su sanidad. Pero unos versículos anteriores que yo no leí, esta historia conflige con otra historia. Porque en los versículos anteriores que yo no leí, Jesús, cuando iba de camino con esta multitud, no iba solo con la multitud, sino que iba con un principal de la sinagoga llamado Jairo. ¿Por qué Jesús iba con este principal de la sinagoga? Porque la hija de 12 años de este hombre principal de la sinagoga se estaba muriendo. Y Jesús iba de camino a la casa de Jairo a sanarla. Pero como todas las cosas, en Dios, en Jesús, no hay casualidades. Cuando llegó allí y fue sanada, ya esta mujer no tenía que correr al templo a 150 pies de distancia para hablar con un sacerdote para que certificara su sanidad. Ella tenía de frente, ahí junto a Jesús, a alguien que tenía un puesto mucho más alto que un sacerdote, y era un principal de la sinagoga. Así que este hombre que estaba esperando que Jesús también llegara a su casa para sanar a su hija de 12 años también, pudo certificar, estaba ahí, y aunque no nos lo dice los versículos, este hombre pudo certificar que esa mujer había sido sanada. Por lo tanto, era totalmente libre de regresar a su vida normal. Si tenía esposo, podía regresar a su casa. Si tenía hijos, los hijos podían regresar a su casa. Ya podía abrazar a sus familiares, ya podía abrazar a sus seres queridos, ya podía ir al templo a adorar a Dios, porque había recibido la sanidad total de su cuerpo. Y Jesús se encargó allí de anunciarle a toda la multitud para que todos supieran que esta mujer había sido sanada. ¿Sabes? Muchas personas empujan a Jesús, tratan de tocarlo y algunos reciben sanidad. Pero Jesús dice claramente que fue la fe de la mujer lo que la curó y no el hecho de que lo tocara a él. Porque cuando Jesús quiere sanar a alguien, no necesariamente el que va a orar por ti tiene que poner sus manos sobre la persona. No necesariamente te tiene que dar un baño de aceite ungido, aunque no tengo nada en contra de eso, lo podemos hacer. Solamente basta una palabra de parte de Dios para que esa persona pueda ser sanada. ¿Sabes? Hace muchos años atrás, cuando yo era adolescente, mi hermana de 7 años enfermó. Y cuando enfermó, ella parecía que simplemente tenía un catarro, fue lo que aparentaba tener. Así que tuvo 2 o 3 días en casa con lo que aparentaba ser un catarro. Mi mamá la llevó al médico, al pediatra. La chequearon, el médico dijo esto es un catarro y le recetó lo que normalmente se receta a una niña de 7 años que tiene un catarro. Pero a pesar de las medicinas, los antibióticos que el médico le había dado, pasó una semana, pasó semana y media, pasaron 2 semanas y mi hermana seguía enferma con este aparente catarro. Por lo tanto, a la segunda semana mi mamá la volvió a llevar al médico. Volvieron a recetarle otras medicinas que eran para el catarro, pero mi hermana seguía enferma con este aparente catarro. La llevó una tercera vez al médico. Y usted sabe que las madres tienen un instinto que nadie más tiene. Mi mamá dijo, esto no es un catarro normal. Eso era lo que aparentaba, ya no tenía ningún otro signo. Así, había perdido peso. En esas 2 semanas que había estado enferma. Pero no aparentaba tener nada más, simplemente síntomas de catarro. Pero mi mamá, que era una mujer de Dios, dijo, aquí hay algo más. Así que fue donde el médico y le dijo, yo quiero que usted la mande a hacer pruebas adicionales. Y el doctor, no, eso es un catarro que se ha extendido. No. Yo quiero que usted le envíe a hacer unos laboratorios adicionales porque algo está pasando con ella. Y ante la insistencia de mi mamá, el doctor accedió. La mandó a hacer unos laboratorios adicionales, unos exámenes adicionales, y cuando regresaron, donde el doctor llamó de emergencia y le dijo, tienes que salir corriendo con ella para Centro Médico en San Juan. Tu hija aparentemente tiene leucemia. Y dicho y hecho, salimos corriendo con ella hacia allá. Al igual que esta mujer, ya mi hermana estaba muy débil. Había perdido mucho peso, con 7 añitos nada más que tenía ese entonces. Y estaba tan y tan mal cuando llegó allá, que inmediatamente fue puesta en la sala de cuidados intensivos. Y nos pidieron que consiguiéramos sangre, porque necesitaba sangre, necesitaba plaquetas, estaba muy mal. De hecho, los médicos pensaban que no iba a salir de intensivo, de tan mal que le encontraron los especialistas cuando llegó allá.
y luego de todos los exámenes se dieron cuenta que para ese tiempo, ¿verdad?, el tipo de leucemia que ella tenía era un tipo de leucemia que le daba a 1 de cada 100 niños que le daban leucemia. Eso no era cualquier tipo de leucemia, era una leucemia muy agresiva. Obviamente nosotros sirviendo al Señor, a pesar de eso, ¿verdad?, llegó una crisis de fe en ese momento, cuando lo enfrentábamos. Y para completar, el médico de cabecera que se iba a hacer cargo de mi hermana era ateo. Así que el médico lo primero que le dijo el primer día o segundo día que estaba intensivo es: yo no creo que ella salga de intensivo, ella se va a morir. Y mi mamá le dijo: ella no se va a morir, porque Dios la va a sanar. Y él le dijo: yo no creo en Dios. Y ella le dijo: pero yo sí, yo sé que Dios la va a sacar de intensivo. Y estuvo 7 días en intensivo y Dios la sacó de intensivo. Pero obviamente tuvo que comenzar los tratamientos normales que cualquier persona que tiene este tipo de enfermedad tenía. Y mi hermana seguía muy débil, pasando por diferentes tratamientos, cayó allí, pasó un mes, seguía allí. Mi mamá prácticamente no regresaba a casa. Nosotros íbamos todas las tardes con mi papá allí al centro médico a visitarla, y mi hermana no tenía ninguna aparente mejoría, seguía malita dentro de todo. Y el doctor le decía: es cuestión de tiempo para que ella muera. Mi mamá le decía: ella no va a morir, Dios la va a sanar. Y él volvía: yo no creo en Dios. Y ella volvía: pero yo sí, y yo sé que Dios la va a sanar. Y siguieron ahí intercediendo y pusieron a toda nuestra iglesia. En ese entonces se habló hasta por radio, ¿verdad? Se consiguió hablar por radio, que otras iglesias del pueblo de Humacao se unieran a orar por mi hermana. Y poco a poco mi hermana físicamente tuvo algo de mejoría, pero todavía la leucemia estaba ahí. Y mi mamá estaba intensamente orando por su sanidad. Pasaron los meses, 6, 7 meses. Como a los 9 meses de estar allí en el hospital, donde solamente en 1 o 2 ocasiones había estado en casa por 2 o 3 días. De repente mi mamá un día orando escuchó la voz del Señor que le dijo: ya no hay rastros de leucemia. Y ella fue con el doctor y le dijo: yo quiero que usted vuelva y le haga otra vez los exámenes a Mónica, que se llama mi hermana. Quiero que le haga los exámenes otra vez, porque yo escuché la voz del Señor que me dijo que ya no había rastro de leucemia. Y el doctor le dijo: sí tiene leucemia todavía. Y mi mamá volvió, y con la misma presión que tenía, que le hizo al otro doctor, le dijo: yo quiero que usted le haga otra vez los exámenes, porque ella está libre de leucemia. Y ella le dijo: pues no se los voy a, le dijo, no se los voy a hacer todavía. Y pasó un tiempo antes de hacerle los exámenes. Seguíamos orando, seguíamos clamando y seguíamos creyendo a Dios que Dios la había sanado. Tiempo después, quizás 1 semana después, 2 semanas después, no recuerdo bien, le hicieron los exámenes. Y para la gloria de Dios, los exámenes revelaron que mi hermana estaba libre de leucemia. Y el doctor que había estado proclamando que era ateo y no fue un mal doctor, le dio muy buenos cuidados, pero él seguía diciendo: yo no creo en Dios, yo soy ateo. Recibió allí el testimonio de sanidad de parte de Dios. Y a pesar de que eso fue como a los 9 meses, mi hermana completó prácticamente el año en el hospital. Pero para la gloria de Dios, ella fue totalmente sana. Y hoy en día, ¿verdad?, ya no tiene 7 años, ya tiene casi 40. ¿Verdad? Para la gloria del Señor, y su sanidad ha sido total. ¿Por qué? La sanidad divina es una parte integral del Evangelio. Y con esto, ¿verdad?, no digo nada en contra de los médicos, ¿verdad? La fe en la sanidad divina no se opone a la ciencia médica. Ambas pueden trabajar juntas. Para la gloria de Dios, ese médico ateo que decía que mi hermana iba a morir, que él no creía en Dios y que no creía en la sanidad divina, tuvo que decir, ese último día que ella estuvo allí: creo que esto fue un milagro de Dios, para la gloria de Dios. Al final Jesús cierra la conversación con esta mujer diciéndole: mujer, ve en paz, tu fe te ha hecho sana. Y cuando él habla de paz, nosotros cuando pensamos en paz solamente pensamos en la ausencia de problemas. Pero cuando él está hablando de paz, cuando Jesús está hablando de paz, no está hablando de ausencia de problemas. Esa paz, en esa palabra griega, proviene de una palabra que se llama eirene, y lo que significa varias cosas: armonía, seguridad, prosperidad y la tranquilidad de estar bien con Dios. Sobre todas las cosas describe un bienestar total de la persona, y de esa paz estaba diciendo. Sobre todas las cosas, esa paz que él está hablando de la salvación de esta mujer. ¿Qué nos enseña esta historia? Nos enseña muchas cosas, pero entre ellas nos enseña que en Jesús podemos encontrar la solución a cualquier problema. Y con esto no estoy diciendo que Jesús solamente es alguien que soluciona problemas. No estoy diciendo eso, ¿verdad? Porque siempre hay alguien, Jesús, él dice que solamente soluciona. No, yo no estoy diciendo eso. Pero en Jesús, sin lugar a dudas, encontramos la solución para todos nuestros problemas y para todas nuestras situaciones.
Sobre todo, encontramos en Jesús la solución al problema del pecado. Encontramos que en Jesús está el perdón de nuestros pecados y está nuestra salvación, que es el milagro más importante que nosotros podemos recibir. Pero a pesar de las dificultades, a pesar de la desesperación que pudo llegar a la vida de esta mujer, la mujer tuvo la fe y la determinación de salir a buscar a Jesús. Y su toque lleno de fe la sanó al instante. Esta historia nos recuerda que incluso en las situaciones más aparentemente sin esperanza y sin salida, Jesús puede cambiar todas las cosas. ¿Cómo nosotros podemos aplicar este mensaje a nuestras vidas? Primero, saber que vamos a enfrentar situaciones que a nuestros ojos y ante los ojos del ser humano parecen imposibles. Quizás esa situación que parece imposible también sea una situación de enfermedad como pasó a esta mujer. Quizás sea una situación como te acabo de contar el testimonio de mi hermana, donde los médicos digan, no hay solución, te vas a morir. No hay solución, tu salud no va a mejorar. No hay solución, estás perdiendo el tiempo. Pero en Jesús podemos encontrar la sanidad que también nosotros necesitamos físicamente. Quizás nuestra situación que parece imposible es una situación en nuestro matrimonio, donde parece que no hay solución, donde parece que el matrimonio se va a ir a pique, donde parece que no va a mejorar y que todo va a terminar destruido. Pero en Jesús nosotros podemos encontrar la restauración de nuestro matrimonio. Quizás sea una situación económica, donde económicamente hay una situación difícil, donde económicamente te has quedado sin empleo, donde económicamente tienes deudas que pagar y no has buscado todas las soluciones, has buscado el empleo, has buscado generar ingresos para tu empresa y no lo has logrado. Pero en Jesús nosotros podemos encontrar la solución a los problemas que parecen imposibles. Sobre todas las cosas, en Jesús podemos encontrar la salvación, que es lo que todos nosotros necesitamos. Segundo, de esta mujer nosotros podemos entender lo siguiente: tenemos muchas veces que salir en busca de nuestro milagro, porque a veces nosotros nos queremos sentar a simplemente esperar que Dios nos dé sin nosotros hacer absolutamente nada a cambio. Pero hay ocasiones en que Jesús quiere ver si nosotros estamos dispuestos a salir corriendo, a salir a buscar ese milagro que tanto nosotros necesitamos, como tuvo que salir esta mujer. Porque un milagro no solamente llega cuando tú te quedas sentado esperando que suceda. No. Hay veces que hay algo que nos toca hacer a nosotros. Esta mujer, cuando escuchó hablar acerca de Jesús, pudo haber sentido miedo, como yo les dije. El miedo a ser apedreado, pero ella dijo, yo no voy a permitir que el miedo a ser apedreada me haga quedarme sentada aquí. Y cuando ella escuchó hablar de Jesús, ella tuvo la seguridad que en Jesús ella podía encontrar la sanidad que ella necesitaba. Pero también tuvo la convicción, la seguridad de que aunque ella aún no veía la sanidad, ella la iba a recibir, tal como dice Hebreos 11:1, que la fe es la seguridad de recibir lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y a menudo nosotros nos sentimos abrumados por la circunstancia o tememos acercarnos a Dios debido a nuestras imperfecciones. Sin embargo, esta historia de esta mujer nos recuerda que todos tenemos libre acceso a Jesús. No importa cuán pequeño e insignificante nosotros nos podamos sentir, podemos acercarnos a Jesús con confianza de que en Él vamos a encontrar la ayuda que tanto necesitamos. Tercero y último punto: no tengas miedo, ten fe. Lo repito, no tengas miedo, ten fe. Yo les he dicho a través de esta serie de mensajes que una de las estrategias que el enemigo más usa en contra de nosotros, aún los hijos de Dios, es el miedo. El miedo a no saber qué va a pasar. El miedo a que si tomo esta decisión, qué consecuencias puede tener. El miedo a si no tomo la decisión, qué puede suceder. El miedo a si tomo el riesgo, qué me va a pasar. ¿Qué va a pasar con mi familia? Pero no tengan miedo, ten fe. Para Jesús nada es imposible. No es imposible la sanidad física y no es imposible nada. Esta mujer recibió la sanidad física, pero también recibió la sanidad interior que tanto ella necesitaba. Mire, por 12 años siendo rechazada, por 12 años lejos de su esposo, lejos quizás de sus hijos, lejos de la gente que ella amaba, lejos de poder congregarse y llegar a adorar a Dios allí.
Su corazón tenía que estar roto. Su corazón tenía que estar dolido por esta situación. Así que Jesús no solamente la sanó físicamente, sino que también sanó su corazón. Y muchas veces lo que nosotros necesitamos más que nada es una sanidad del corazón. Una sanidad de poder perdonar. Una sanidad de poder seguir adelante y olvidar los problemas que hemos tenido en el pasado, las situaciones duras que hemos tenido en el pasado. En Jesús nosotros podemos encontrar, por medio de la fe, la sanidad que tanto nosotros necesitamos. Marcos 11:24, me parece que este es el último versículo. Marcos 11:24. Y este es el mismo Jesús hablando, les dice, les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que la han recibido, será suya. Les repito, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que la han recibido, será suya. Pero ¿sabe? A veces este versículo lo utilizamos mal, aún dentro del Evangelio. Porque pensamos que entonces, ¿verdad? Entonces si yo pido y no dudo, pues voy a recibir. Entonces, pues Señor, yo creo que voy a recibir el yate. El yate que yo tanto quiero. Ahí, yo voy a recibir el yate. Oh Señor, sí, tú me vas a dar el Lamborghini que yo tanto quiero. Hasta que caiga en un roto aquí en la 30, ahí se te fue ajuste el Lamborghini. Oh Señor, yo creo que ahora sí me voy a convertir en millonario, lo recibo. Pero esto no me está hablando de eso. Lo que me está diciendo es que si yo oro de acuerdo a la voluntad de Dios y yo creo que Dios me escuchó, yo creo que estoy pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios va a conceder esa petición. ¿Por qué es importante tener fe en la oración? Sí me queda un versículo, no sé si está ahí. Pero ¿por qué es importante tener fe en la oración? La respuesta es simple. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y a veces, aún dentro de nuestras congregaciones, podemos encontrar gente que la visita, a veces la visita por años, pero no tiene fe. No tiene fe que Dios la escucha. No tiene fe que Dios puede sanarla. No tiene fe que Dios puede resolver el problema de su matrimonio. No tienen fe que Dios puede rescatar a sus hijos que están perdidos quizás en algún vicio o que están perdidos por la calle. ¿Verdad? Y a veces le piden a otras personas, ora tú. Pero ya tú oraste. No, es que a mí Dios no me escucha. Es que Dios escucha al pastor, o Dios escucha al evangelista, o Dios escucha al profeta. Pero es que la palabra de Dios me dice que Dios escucha a sus hijos. No me dice que los escucha por título. Dice que si tienes fe, puedes orar por cualquier cosa. Y si crees que lo has recibido, será tuyo. Así que sin fe es imposible agradar a Dios. Y a veces nosotros no recibimos, aunque estemos orando de acuerdo a la voluntad de Dios, porque estamos orando desganado. Bueno, Señor, si tú quieres, pues, tú puedes sanarme. Si tú quieres, pero yo lo veo difícil. Esta enfermedad, el médico dice que, mira, estoy a ley del hoyo. Así que, pues, si tú quieres, Señor, me sana. No, mi matrimonio, mi esposo es terrible, mi esposo ha hecho esto, lo otro. Mira, yo creo que esto no, pues no hay solución, pero Señor, pues, si tú quieres, pues, haz algo en mi matrimonio, no sé. Pero no estamos orando por fe, con fe. Y aquí me dice que tengo que orar con fe, de acuerdo a la voluntad de Dios, y creer que lo voy a recibir de parte de Dios. Así que el elemento de la fe es clave. ¿Qué hizo? ¿Qué Jesús le dijo que fue la clave a esta mujer para recibir su sanidad? Le dijo, hija, tu fe te ha sanado. No le dijo el hecho que yo te toqué. No le dijo que porque tocaste una pieza de ropa mía. No le dijo porque te tiré con el gabán en la cara. No le dijo porque te bañé en aceite. No porque te empujé y te tumbé al piso cuando oré por ti. No. Y ella le dijo, tu fe te ha sanado. Así que es importante que nosotros, cuando oramos a Dios, cuando clamamos a Dios, tengamos la fe y reconozcamos que Dios puede hacer lo imposible posible. Esta mujer, te decía que el pensamiento de ella es, si tan solo tocar el borde de su manto, te dije el significado de lo que tiene el manto, si tan solo yo me agarrara de las promesas de Dios, yo seré sana. Y sabes, hoy yo te quiero decir que es importante que además de orar por fe, que tú te agarres a las promesas de Dios. Porque cuando Dios promete algo, Dios no es como el ser humano. Cuando Dios promete algo, Dios lo cumple. Y si Dios ha prometido la salvación para tu familia, tú puedes estar seguro, segura, que tu familia será salva porque Dios dijo que tu familia sería salva. Si Dios ha dicho que vas a ser sano o sana de tu enfermedad, tú tienes que creer y agarrarte a la promesa de Dios
de que serás sano o sana, porque si Dios lo dijo, Él va a cumplir su promesa. Que si Dios te dijo que te iba a usar para llevar su palabra, si Dios te dijo que a través del cántico, a través de la adoración te iba a usar para que muchos le reconocieran a Él, que aunque ahora mismo tú no veas nada, de eso se trata la fe. La fe se trata de que aunque tú no veas nada, tú creas que Dios va a cumplir lo que un día dijo. Así que agárrate de las promesas de Dios y no las sueltes. La fe es un elemento esencial en nuestra relación con Dios y en nuestra vida de oración. Sin la fe, nuestras peticiones no tienen ni poder ni efectividad. Y nada que pidamos dentro de la voluntad de Dios es imposible. Si usted está pidiendo dentro de la voluntad de Dios, todo es posible para el que cree. Ya con esto cierro. Y yo cumplo. Esta no es la primera yo cierro de 10. No. Con esto yo cierro. Al igual que la mujer del flujo de sangre, nosotros, tú y yo, nosotros nos podemos encontrar con situaciones difíciles que para nosotros son imposibles. Pero es importante que entendamos que lo que es imposible para nosotros no es imposible para Dios, porque para Dios todo es posible. Segundo, tenemos que tener la determinación de ir en busca de nuestro milagro, en oración, en intercesión. Esta mujer salió con todos los riesgos que tenía y ella dijo, yo voy a buscar mi milagro. Y a veces nosotros queremos nuestro milagro y empezamos a orar. Y si al otro día, a los 2 días, a la semana, no hemos recibido lo que estamos pidiendo, nos desanimamos y decimos, pues no voy a seguir orando porque llevo 3 días orando y no lo he recibido. Llevo 1 semana, 2 semanas orando y no lo he recibido. Pero ¿sabes? Nuestro tiempo no es el tiempo de Dios. Y a veces para nosotros quisiéramos las cosas al otro día porque para nosotros ese es el tiempo indicado. Pero a veces el tiempo de Dios puede ser de aquí a 6 meses. Y ese puede ser el tiempo indicado de Dios. Así que sigue con determinación buscando tu milagro. Sigue clamando a Dios. Yo siempre digo, sigue orando, sigue pidiendo, sigue clamando, a menos que recibas un no de parte de Dios. Si aún no has recibido un no de parte de Dios, sigue orando, sigue clamando y sigue creyendo. Tercero, la fe es necesaria para alcanzar nuestro milagro, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y te recuerdo esto, un milagro es la expresión del amor de Dios mediante una manifestación de poder sobre alguien que no tiene posibilidades de lograr lo que necesita. Mi hermana no tenía posibilidades de ella por ella misma lograr su sanidad. El médico le dijo, no dura 1 semana. Después le dijo, no dura 3 meses. Después le dijo, no dura 6 meses. Y Dios la sanó totalmente. Y hoy, más de 30 años más tarde, mi hermana todavía está por ahí dando candela. Porque cuando Dios hace las cosas, las hace permanentes. Y por último, no tengas miedo, ten fe. Lo repito, no tengas miedo, ten fe. El miedo muchas veces nos detiene, nos retrasa. El miedo simplemente nos hace dejar de buscar a Dios. Mucha gente por miedo deja de congregarse, deja de buscar a Dios. Cuando sentimos ese miedo, lo primero que tenemos que hacer es ir corriendo donde Dios. Cuando posiblemente tú puedes recordar cuando tú eras pequeño o pequeña, que en ocasiones que sentían miedo, tú ibas corriendo detrás de tu papá. Porque sabías que tu papá iba a cuidar de ti o sabías que tu papá te iba a defender. Pues nuestro papá que está allá arriba en los cielos, cuida y defiende a sus hijos. Así que no tengan miedo, ten fe, porque Dios cuida de sus hijos. Y ahora yo quiero orar. Quiero orar primero por esa gente que me puede estar viendo allá en vivo. O quiero orar por la gente que más adelante va a ver este video. Así que, Señor, en esta hora te presento toda persona que va a ver este video. Te presento cualquier hombre, mujer, cualquier matrimonio, cualquier niño, cualquier joven que pueda escuchar este mensaje en esta hora, Señor, que ha estado atemorizado, atemorizada, que ha sentido miedo, porque delante tiene una situación que parece imposible de vencer, porque no tiene los recursos, Señor, para recibir ese milagro. Que en esta hora su fe sea engrandecida, que en esta hora su fe sea fortalecida, que en esta hora ellos decidan salir a buscar su milagro, sabiendo que para ti nada es imposible, Señor. Que por medio de la manifestación de este milagro tú lo puedas expresar el amor que tú tienes por cada uno de ellos. Pero sobre todas las cosas oro por aquellos que necesitan el milagro de la salvación, por aquellos que no te han conocido o aquellos que por diferentes razones que ahora no vienen al caso se han alejado de ti. Señor, en esta hora los presento delante de ti, Señor, para que con tu amor tú los puedas abrazar y la salvación pueda llegar a su casa en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Muchas gracias por haber visto este video, por haber estado en contacto con nosotros. Ayúdenos a compartir este video para que el mensaje llegue a más personas. Y oro porque tengas una semana bendecida en el nombre del Señor. Muchas bendiciones.